Adriana, gracias por estar acá. Muchísimas gracias a ti por la invitación, Sergio. Ya eres una amiga de la casa. Bueno, ante todo, felicitaciones por ser una de las congresistas, congresista electa, creo que es el término que se utiliza. Virtual congresista. Virtual congresista, ok. Eres una virtual congresista y bueno, representas a una bancada de 7. Cuéntame, ayer los vi en una foto, fue ayer con Leopoldo. ¿Qué tal fue esa reunión? Bueno, fue una reunión que convocó Hernando de Soto, junto con Leopoldo López y con distintos miembros del partido y de la bancada, en la cual, bueno, discutimos algunos temas de nuestra agenda parlamentaria y en la que Leopoldo nos habló sobre lo que había sucedido en Venezuela y sobre cómo en esta elección en realidad nos estábamos jugando un poco el futuro de nuestra democracia y cómo todo podía terminar muy fácilmente, ¿no? Que muchas personas subestiman lo que representa Castillo, muchas personas decían en Venezuela, cuando Chávez postuló inicialmente, claro, que en Venezuela era imposible que ocurra lo que ocurrió en Cuba, por ejemplo. Sin embargo, digamos, no mucho tiempo después, Venezuela dejó de ser una democracia y estaba atravesando una crisis humanitaria terrible, ¿no? Entonces, fue una reunión en la cual pudimos conversar con Leopoldo y él, digamos, nos advirtió sobre el peligro que representaba la opción política de Perú Libre. Es como el mismo modelo, es el mismo molde que utilizan todas estas, al final se termina convirtiendo en dictaduras de izquierda, ¿no? Llegan al poder diciendo cosas, posteriormente hacen el cambio constitucional que los hace mantenerse en el poder por los años y van extrayendo la riqueza del privado, ¿no? Es el molde, o sea, creo que la presentación de Leopoldo al decir vengo del futuro resumía mucho, ¿no? Sí, digamos que ese es el modus operandi de esta nueva izquierda latinoamericana, que se hace llamar el socialismo del siglo XXI, ¿no? Es una izquierda que, digamos, ya no cree en la toma del poder por las armas, sino que creen en la toma del poder por la vía democrática. Entonces, en el fondo ellos no creen en la democracia, ellos lo que buscan es utilizar los mecanismos que la democracia les brinda para conseguir el poder, capturarlo por dentro y perpetuarse en él. Y eso es lo que ha ocurrido en Venezuela, eso es lo que ha ocurrido en Bolivia, y eso es probablemente lo que quiere hacer Castillo, y en realidad no probablemente, porque creo que tanto él como Vladimir Cerrón, distintos miembros de su partido, incluso miembros de su bancada, han señalado abiertamente que ellos quieren el poder para, una vez en el poder, cerrar el Congreso, convocar una asamblea constituyente y quedarse en el poder, ¿no? Entonces, claro, así, digamos, es un poco difícil mantener una democracia cuando tienes una opción que quiere participar en elecciones democráticas y nos dice explícitamente que lo que quiere es capturar el poder y perpetuarse en él. Y en esa, a diferencia de Chávez, aquí nos están diciendo que se quieren quedar. Aquí no hay nada escondido. Eso es algo que a mí me llama bastante la atención, ¿no? Porque creo que Pedro Castillo representa un radicalismo nunca antes visto a nivel regional, ¿no? O sea, es más radical que Chávez. O sea, Chávez, cuando postuló la primera vez, digamos, jamás habló de cerrar el Congreso, jamás habló de nacionalizaciones, jamás habló de restringir la libertad de prensa, digamos, él fue con un discurso que era moderadísimo a comparación del discurso de Castillo y de Perú Libre, ¿no? Lo mismo con Evo Morales. Entonces, a mí sí me pone bastante en alerta escuchar las cosas que dice Pedro Castillo, porque son de un radicalismo que no hemos visto ni siquiera en Venezuela, ¿no? Y mira cómo está Venezuela el día de hoy. Pero eso es, o sea, lo que escuchamos son contradicciones, o sea, en un meeting, el Pedro Castillo del meeting es diferente al Pedro Castillo de la entrevista o del debate, ¿no? En el meeting es como más él, ¿no? Es más lo que él representa, más Cerrón. En el debate está muy restringido, lo vimos en este debate en donde por restringirse parece que no sabía leer, ¿no? La famosa frase de razonador magnético. Él demuestra que estaba nervioso y no era él. En el meeting lo vemos mucho más suelto. Se notó bastante que en el debate él, digamos,
fue y trató de, digamos, asumir un rol que normalmente él no asume, ¿no? Él trató, Ajá. digamos, de ir a dar sustento técnico, a dar propuestas, y la verdad es que no logró ni dar propuestas con sustento técnico, ni tampoco logró dar su discurso de siempre, ¿no? Creo que por tratar de cambiar su estilo o su discurso, al final no pudo hacer ni lo uno ni lo otro. Y la verdad es ¿No? que su performance en el debate fue francamente lamentable, ¿no? Porque no pudo realmente transmitir ni una sola idea que sea sólida o coherente. ¿Qué crees tú, por lo que viste y por tu experiencia, que podría pasar este domingo después de ese debate? ¿Ha influido en el votante? Yo creo que sí, porque creo que si bien los dos han tratado de pegarse un poco más al centro, creo que Keiko ha tenido bastante más éxito en ese intento. Lo ha logrado hacer de manera un poco más eficaz, ¿no? Porque sí ha dado propuestas bastante concretas para solucionar los problemas que estamos enfrentando. Ajá. Mientras que Pedro Castillo simplemente dio una especie de diagnóstico superficial y en muchos casos bastante errado sobre cuáles son los problemas que tenemos como país y no logró articular ni una sola propuesta. Entonces, creo yo que eso ha quedado bastante claro. Uno ve los resultados de los sondeos post-debate y, digamos, la amplia mayoría de los sondeos señalan que Keiko Fujimori lo hizo mucho mejor. Pero otra cosa que también revela el performance de Castillo en el debate es que esta supuesta moderación, este supuesto sustento técnico nuevo que le está dando su nuevo equipo técnico no es más que una farsa, ¿no? Porque Ajá. lo que hay es el plan de gobierno redactado por Vladimir Cerrón, el plan oficial de Perú Libre y de Pedro Castillo. ¿Qué lo cree? Y efectivamente, él lo cree porque o sea, lo reafirma en distintas ocasiones Ajá. y digamos, cuando se intenta dar una propuesta tal vez un poco más moderada o con un sustento un poco más técnico, simplemente no se logra. Entonces creo yo que este supuesto equipo técnico que vimos en el primer debate y ahora con el performance de Castillo no es más que un espejismo, ¿no? Que pretende disfrazar a Pedro Castillo de algo que no es, y creo que ha quedado clarísimo que lo único que hay detrás de Pedro Castillo es el plan de gobierno de Vladimir Cerrón. Wow. Hablemos de las alianzas. O sea, era previsible que Verónica Mendoza, por ese apego a la izquierda, esté cerca de Pedro Castillo. Ahora, pero Pedro Castillo es otro tipo de izquierda. Verónica Mendoza representaba una izquierda más progresista, más enfocada en la igualdad de derechos de las minorías. Y Pedro Castillo es una izquierda de los 70, ¿no? Más machista, es muy distinta. Pero aún así se han tragado sus palabras y, le han dado un respaldo. ¿Esperabas esto o tenías la duda y pensabas que Verónica podía haberse mantenido al margen? No, yo la verdad es que no tenía mayores dudas respecto a que Verónica Mendoza iba a apoyar a Pedro Castillo y la verdad es que estas convicciones progresistas y de igualdades de derechos creo que también ha quedado bastante claro que no son reales, ¿no? Eran parte del Sí, o sea, adorno que llevaba ahí. sí, me da esa impresión, ¿no? Porque si para ellos esos temas son tan importantes como ellos dicen, uno nos explica que estén dispuestos a apoyar a una propuesta que entre en abierta contradicción con esos principios, sin ningún reparo, ¿no? Sin ningún reparo Ninguno. y sin ninguna demora, porque no se demoraron muchísimo en decir abiertamente que iban a apoyar a Pedro Castillo. Entonces, uno dice, ¿no? Que si estaban tan convencidos sobre el tema de los derechos de las minorías y la igualdad de derechos, entonces, ¿cómo así están dispuestos a tirar todo por la borda y apoyar a una propuesta que entra en abierta contradicción con estos principios sin poner mayores condiciones, ¿no? Porque no han puesto ni una sola condición, Ninguna. ni una sola. Y cada vez que Castillo hace alguna afirmación controversial, por decirlo menos, como la que acaba de dar hace un par de días, diciendo que los feminicidios son producto de la ociosidad generada por el Estado, Me espanto. no les tiembla la mano a la hora de pasarlo por agua tibia, ¿no? Total. Entonces, la verdad es que llama bastante la atención esto y deja bastante en duda la convicción democrática y de igualdad por parte de Juntos por el Perú.
Ahora, hablando de otro partido su líder se ha aliado a la propuesta de Castillo, el señor Salaverry, ¿qué opinión te merece este hombre que se para cambiando la camiseta y para traicionando con quien esté? Bueno, de Salaverry la verdad es que tampoco me sorprende. No tengo una muy buena, ni siquiera una muy buena, tengo una pésima opinión del señor Salaverry. Bueno, tú trabajaste en el Congreso anterior, o sea, tú has tenido contacto con él. Exactamente, y creo que es un oportunista, y definitivamente él, digamos, ha asumido esta bandera antifujimorista y queda claro que está dispuesto a apoyar incluso a Pedro Castillo, incluso si implica eso, digamos, atropellar nuestra democracia, atropellar nuestro Estado de Derecho con tal de seguir con esta cantaleta antifujimorista cuando fue, digamos, eh, un protagonista dentro del fujimorismo hace poco. Ahora, ¿cómo ves estas 10 fuerzas que hoy día están en el Congreso? Ustedes representan a 7 congresistas dentro de un total de 130. En este tiempo, ustedes, muy aparte de estar preparando las propuestas que vas a llevar al Congreso durante estos días, se acostumbra a hacer, a conocer a quienes también están de otras bancadas en el Congreso. Es decir, se hace un tipo de trabajo de inteligencia para ver por dónde puedo tener ciertos puntos en común con las otras bancadas. Yo no diría trabajo de inteligencia, ¿no? Pero sí, evidentemente, uno conversando, conociendo a las personas que van a compartir contigo una curul durante 5 años. Así que sí, digamos, se han ido llevando a cabo conversaciones informales, ¿no? Digamos, nada institucional todavía. Yo creo que eso se va a llevar a cabo de todas maneras más adelante, ¿no? Pero por el momento sí se han llevado a cabo ciertas conversaciones, y de hecho hay varios puntos en común con distintas personas dentro del Congreso, o del futuro Congreso en todo caso. O sea, siempre se consideró que las bancadas que representaban a la derecha con diferentes posturas eran la del señor Aliaga, la bancada más conservadora, ustedes eran una bancada más liberal, y la de Fuerza Popular era una bancada más tirada a centro, más populista, pero eran bancadas de derecha. Yo no dudo que en las 3 bancadas hayan coincidencias económicas y coincidencias en la defensa de la democracia. La bancada de Acuña, de APP, y la bancada de Acción Popular, a veces han tomado medidas que uno no las espera, y son bancadas voluminosas. Al final, el Congreso decide por el número de votos. ¿Has tenido contacto con esas bancadas, que son importantes? Como te digo, a nivel institucional no, he tenido conversaciones, digamos, informales con algunos miembros de las distintas bancadas, pero yo estoy segura de que sí vamos a lograr encontrar coincidencias, sobre todo en lo que respecta a la defensa del Estado de Derecho, ¿no? Yo creo que cuando se trata de defender la Constitución, el orden constitucional, y sobre todo generar los cambios que queremos generar observando los mecanismos constitucionales, yo creo que sí vamos a poder lograr encontrar varias coincidencias, tanto con APP, con algunos miembros de Acción Popular, yo creo que también, no sé si con todos, pero yo creo que sí va a ser posible encontrar coincidencias con distintas bancadas. Entiendo. Ahora, se habla del cambio de la Constitución como un mantra, ¿no? Toda la izquierda lo repite y lo repite. Me encantaría que tú como abogada me expliques qué opciones reales, sin saltearse el Estado de Derecho, existen para cambiar la Constitución. ¿Para cambiarla totalmente? Totalmente, como lo quieren ellos. Para cambiarla totalmente, el Congreso puede aprobar un proyecto de reforma total de la Constitución y someterlo a referéndum, o aprobarlo en 2 legislaturas consecutivas. Y eso es lo que yo considero que es la vía constitucional. A ver, lo que te quería preguntar, Adriana, es, dentro de la composición actual del Congreso, es difícil o casi imposible que lo que me venías comentando se dé para hacer un cambio total de la Constitución. ¿Qué otras alternativas tendría el Ejecutivo para impulsar un cambio constitucional, y cuánto se demoraría?
Bueno, el Ejecutivo, si es que quisiera convocar una asamblea constituyente, como señala Pedro Castillo, en realidad no está contemplada la figura de la asamblea constituyente en nuestro marco constitucional, y tiene todo el sentido del mundo que no lo esté, porque en el fondo que la propia Constitución incluya la opción de convocar una asamblea constituyente es como tener un botón de autodestrucción dentro de la Constitución, y creo que esa no es la idea, ¿no? La idea de tener una Constitución es que perdure en el tiempo y que se vaya reformando poco a poco cuando sea necesario hacerlo. Pero por un motivo lógico, las constituciones no admiten la posibilidad en su propio texto de convocar a una asamblea, porque como te digo, es un botón de autodestrucción. Entonces, yo considero, desde mi análisis, que la figura de la asamblea constituyente no es constitucional. No se admite dentro de nuestro marco constitucional y por lo tanto no sería posible convocar. Para que sea posible Hay dos convocar, artículos que medio que se contradicen, ¿no? Lo escuché a Cerrón hacer mal uso de uno de los artículos sí, no, constitucionales. o sea, lo que podrían hacer es introducir en la Constitución la figura de la Asamblea Constituyente a través de una reforma constitucional. ¿Cuántas personas se necesitan para eso? Bueno, se necesita mayoría calificada y aprobar esta reforma en 2 legislaturas consecutivas, o aprobarla en una legislatura y luego vía referéndum. Se sigue el camino de cualquier reforma constitucional. Y una vez que esa reforma constitucional se aprueba, recién se podría convocar a una asamblea constituyente. ¿Crees que ellos pueden tener una mayoría calificada dentro de la composición de las fuerzas que ves en el Congreso? No, yo no creo que ellos puedan lograr esa mayoría calificada, aunque uno nunca sabe. Cualquier cosa puede ocurrir, pero digamos, así a primera vista, viendo cómo está la composición actual y digamos cuáles son las señales que han estado dando las distintas bancadas, yo en este momento no creo que ellos logren la mayoría necesaria para poder introducir la figura de la Asamblea Constituyente en la Constitución. Pero, por ejemplo, en Chile eso fue lo que hicieron, ¿no? Porque evidentemente la Constitución chilena tampoco tenía ese botón de autodestrucción que es la Asamblea Constituyente. Entonces lo que hicieron fue aprobar una reforma para incluirla en la Constitución y recién ahí poder convocarla. Otra opción que, digamos, esa es la única vía que podría ser constitucional, entre comillas, pero constitucional formalmente, ¿no? Porque creo que justamente las constituciones no incluyen esto de la asamblea, porque la idea es que una constitución perdure en el tiempo y que se vaya reformando, ¿no? Lo que sí podrían hacer, que ya, digamos, escapa del marco constitucional y que han sido distintas alternativas que tanto Vladimir Cerrón como Pedro Castillo, como miembros de su partido han ido señalando, es esta idea de hacer cuestión de confianza, ¿no? Ellos quieren hacer cuestión de confianza sobre la Asamblea Constituyente, y quieren, digamos, cerrar al Congreso si es que el Congreso no acepta, para poder convocar a la Asamblea Constituyente. Pero incluso en este caso, porque la verdad es que dado el precedente de Martín Vizcarra con el cierre del Congreso el 2019, y esto fue legitimado por el Tribunal Constitucional, ellos sí podrían hacer una cuestión de confianza sobre una reforma constitucional, incluso si no les compete como función. Sin embargo, si ellos disolvieran el Congreso, lo que corresponde es que se convoquen elecciones para un nuevo Congreso, no para una Asamblea Constituyente. ¿Y el nuevo Congreso tendría que elegir, tendría que convocar a la Asamblea Constituyente o la... Y el nuevo Congreso simplemente sería como el Congreso anterior, tendría las facultades de reformar la Constitución, ya sea total o parcialmente, y Vladimir Cerrón y Pedro Castillo, ya estoy como que con el debate. Esos son sinónimos. Pedro Castillo tendría que volver a hacer una cuestión de confianza en el nuevo Congreso para que el nuevo Congreso la acepte y introduzca la figura de la Asamblea Constituyente. Pero o sea, la vía de la cuestión de confianza podría servir, digamos, para forzar al Congreso a que incluya la Asamblea dentro de la Constitución, y en caso se negase, se tendría que cerrar el Congreso, pero no pueden convocar una Asamblea, tienen que convocar un nuevo Congreso. Y luego también han señalado que quieren hacer un referéndum para convocar la Asamblea Constituyente. Desde mi análisis eso no corresponde, porque nuevamente lo que se somete a referéndum es una reforma previamente aprobada por el Congreso. Ok, no una petición del Ejecutivo. No una petición del Ejecutivo. También esta idea de que
hay una iniciativa ciudadana para referéndum, ¿no? Los ciudadanos pueden reunir un cierto número de firmas y realizar un referéndum, pero claro, uno no puede realizar un referéndum respecto a algo que no está contemplado en nuestro marco constitucional o respecto a algo que, digamos, entra en abierta contradicción contra el marco Con la constitucional. Constitución, entiendo. Entonces, mi análisis es que esa vía del referéndum a través de la iniciativa ciudadana tampoco procede. Yo creo que está bastante claro que las reformas constitucionales, ya sean totales o parciales, le corresponden al Congreso de la República. Y si se someten a referéndum, lo que se somete a referéndum es una reforma concreta aprobada por el Congreso. De lo contrario, es un salto al vacío. Si uno le hace una pregunta abierta a la ciudadanía sin que haya realmente un texto concreto que se está sometiendo a consulta, entonces, digamos, la incertidumbre que se genera es gigantesco, nadie sabe cuál va a ser el resultado de esa asamblea constituyente, y eso es en el fondo patear el tablero y dar un salto al vacío. Ahora, esa segunda opción que habla, que es presentar su cuestión de confianza, hay un momento en que el presidente no tiene Congreso, lo pasó a Vizcarra, ¿no? En ese momento puede pasar de todo, ¿no? O sea, ese vacío ahí, considerando si es que hubiera una presidencia del señor Castillo, ¿no? Ahora, vayamos por el otro lado. La opción de Keiko Fujimori. Keiko gana este domingo. ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves sus propuestas? ¿Te da confianza? ¿Hay cosas que te gustan? ¿Hay cosas que no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, creo que algo que me da confianza en Keiko es que ha habido una apertura que no habíamos visto hasta el momento para incorporar a personas provenientes desde distintas tiendas políticas a su equipo, ¿no? Y creo que algo que había caracterizado al fujimorismo desde siempre y sobre todo en los últimos años era esta actitud un poco hermética, ¿no? Que siempre habían tenido, y el hecho de que en esta elección ella haya abierto las puertas a que personas, incluso que han sido bastante críticas de su partido, integren su equipo, me da cierto nivel de confianza. Creo que evidentemente ella proyecta un compromiso muchísimo más sólido respecto al respeto por la democracia, al respeto por el constitucional, que en el caso de Pedro Castillo es todo lo contrario. Yo creo que él explícitamente está diciendo que no lo va a respetar. Y en ese sentido, a mí la opción de Keiko Fujimori, si bien evidentemente no es perfecta, para mí me da muchísima más tranquilidad, y en todo caso sabemos que si no lo hace bien, en 5 años vamos a tener otra elección y podemos elegir a otra persona. Entonces, a mí la alternativa de Keiko me transmite mucho más confianza. Ahora, respecto a las propuestas en particular que ella ha estado dando, hay algunas que considero que son buenas, hay algunas que no tanto. Creo que hay algunas propuestas que tal vez, digamos, son una mejor alternativa a lo que tenemos hoy, pero, digamos, ignoran un poco el problema de fondo que estamos enfrentando. Entonces, yo creo, yo he dicho abiertamente, ¿no?, que yo apoyo la candidatura de Keiko Fujimori porque considero que ella en este momento está representando la continuidad de nuestra democracia. Ahora, fuiste una de las primeras, o sea, creo que a la semana o máximo 2 semanas tú publicaste tu apoyo a la candidatura de Keiko Fujimori, que fue más por un apoyo por descarte. O sea, no es que tú quisieras a Keiko de presidenta, sino entre las 2 opciones, Keiko se la lleva de lejos. Hay 2 opciones. Uno tiene que elegir una opción. Entonces, yo creo que Pedro Castillo explícitamente representa el totalitarismo y el controlismo estatal y la destrucción de nuestra democracia por dentro, porque ellos utilizan la democracia para poco a poco ir destruyéndola por dentro. Y, por el otro lado, Keiko Fujimori, con todos sus pasivos y con todas las cosas malas que tiene y los errores que de hecho acaba de digamos, reconocer el día lunes, digamos, con todos sus defectos, sí representa una opción democrática que va a respetar el marco constitucional, y eso es algo que yo creo que es vital. Digamos, ya estamos en una especie de discusión un poco back to basics, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y creo que yo personalmente soy bastante más liberal
en lo económico, por ejemplo, que Fuerza Popular, ¿no? Porque siempre se dice que Fuerza Popular es casi que el fascismo o la extrema derecha, y la verdad es que Fuerza Popular es una opción de centro, ¿no? No No, es el es, centro, o sea, es una total. opción de centro. Entonces, claro, digamos, yo ideológicamente creo que no estoy en el mismo lugar que Fuerza Popular, pero en este contexto estamos back to basics, estamos discutiendo sobre si queremos continuar teniendo un sistema democrático o no. Y eso para mí, digamos, no amerita o no debería abordarse con ningún tipo de tibieza, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Y encuentras algún tipo de, entre el partido, tanto tu partido o lo que tú representas y lo que es Perú Libre, encuentras algún tipo de consensos en algún punto? No sé, No. en nada. Entre Avanza País y Perú Libre no encuentro absolutamente ningún punto en común. En nada, en ningún ámbito. En ningún ámbito. Y nuevamente regreso a este tema de lo básico, ¿no? Si no estamos de acuerdo en que las decisiones en este país se tienen que tomar dentro de los marcos legales y constitucionales y a través del debate y los consensos dentro del Congreso, entonces creo yo que no vamos a estar de acuerdo respecto a nada, ¿no? Si Ahora no partimos de esa básica. te hago una pregunta del debate, pero el debate técnico. Mm. ¿Qué te arrojó? O sea, yo vi una improvisación por un lado y vi gente medianamente preparada por el otro, ¿no? Sobre todo Carranza. Uh-huh. ¿Para ti qué te dejó algo parecido? Sí, digamos, haciendo un análisis 100% objetivo del debate, yo creo que hubo una especie de empate incluso, ¿no? Yo creo que evidentemente hubo una superioridad a nivel técnico por parte del equipo de Fuerza Popular, pero yo no sentí que hubo realmente una superioridad consistente a lo largo de todos los segmentos del debate. Creo que hubo momentos del debate en el que Fuerza Popular lo hizo mal, y Pedro Castillo tal vez no lo hizo tan mal, pero creo que el objetivo de Pedro Castillo en ese debate era simplemente no morir, ¿no? No, me refería al debate técnico, ¿ah? No... Me refiero al debate técnico. Sí, me Ah, ok. refiero al debate Y técnico. pero Me refiero al debate técnico. bueno, al final la señora, ¿cómo se llama? Celeste, puede ser. La que habla, no Sí, sé no, qué y había la tomado verdad, ese día la señora. sí, no, y creo que evidentemente el equipo técnico, entre comillas, de Pedro Castillo en ese debate no dio un discurso técnico, sino político, Ujú. pero creo que Fuerza Popular no fue consistentemente superior en todos los segmentos del debate, ¿no? A pesar de que creo que en términos generales sí quedó clarísimo que había mucho más detrás del equipo de Fuerza Popular que detrás del de Perú Libre, ¿no? Ahora, eres totalmente convencida que el plan de Pedro Castillo, o sea, el plan de Perú Libre, es el original. O sea, no esta copia burda que hicieron hace un par de semanas. No, ese documento de 17 páginas es pura palabra vacía que, digamos, no desdice lo que está señalado en el plan de gobierno oficial que registraron ante el Jurado Nacional de Elecciones, el plan de gobierno que Pedro Castillo se ha paseado por todo el país, digamos, anunciando, y el plan de gobierno que Vladimir Cerrón ha redactado él mismo, ¿no? Creo que ese documento nuevo del Perú al Bicentenario de 17 páginas es simplemente una especie de versión pasada por agua tibia del plan original, no dice nada nuevo, no dice mucho tampoco, ¿no? No dice nada muy No, es bastante genérico. es bastante genérico y no hay realmente ningún deslinde respecto a lo anterior. Entonces, Definitivamente no lo hay. No lo ha hecho. exactamente, y el equipo técnico que le ha brindado Verónica Mendoza y los nuevos jales que se han ido uniendo a Perú Libre tampoco han podido realmente sacar a la luz un producto nuevo, ¿no? No hay Ajá. realmente nada nuevo. Y no hay cómo Entonces, sustentarlo, ¿no? No hay cómo sustentar ese nivel de gasto y esta sustitución de importaciones, por ejemplo, más ¿no? allá de nivel Cosas. de gasto, ¿no? Ya es prohibir las importaciones, el control absoluto del Estado frente a la ciudadanía, frente al mercado, el hecho de que ellos mismos se digan marxistas, leninistas, mariateístas,
digamos, a mí me parece bastante alarmante que la ideología, o sea, se habla mucho del terruqueo, ¿no? Yo no pretendo decir con esto que Pedro Castillo sea terrorista, pero sí me llama bastante la atención, o sea, me preocupa muchísimo que ellos Ajá. digan abiertamente profesar la misma ideología de Sendero, ¿no? Porque el marxismo-leninismo, mariateísmo es lo mismo que el marxismo-leninismo maoísmo, en el fondo. Sin las armas, es lo mismo pero sin las armas. Es lo mismo pero sin las armas, entonces es una ideología totalitaria independientemente de que tengan o no tengan armas. Entonces, a mí la verdad es que eso me parece bastante preocupante y eso sumado a otros factores como el hecho de que casi 250 miembros de Perú Libre figuran en los planillones de Moda. Movadef, digamos, me parece que la línea que divide o que separa Perú Libre de lo que es Movadef y Sendero Luminoso no está tan claramente definida y no hay un deslinde por parte de ellos. No hay, o sea, ellos no han hecho ningún esfuerzo por definir esa línea de separación. Y eso a mí me Ajá. preocupa muchísimo. Ahora, ¿qué opinas de este señor Bermejo? ¿Llegará a ser congresista? Bueno, ya es, ¿no? Es un congresista virtualmente Bueno, electo. pero Eh, está llevando un juicio en ese momento, ¿no? Acaban de iniciar su juicio, post-elección. Está investigado y han formalizado la acusación una vez que él ya estaba electo. Entonces él va a tener que, digamos, seguir su investigación y, y en caso se encuentre que es culpable, ya, digamos, tendrá que ser capturado, ¿no? Pero lamentablemente ya no hay mucho que hacer al respecto, ¿no? Se habla mucho sobre inhabilitarlo y qué sé yo, pero mientras no haya realmente una sentencia, yo lo veo Ajá. bastante difícil. Ahora, es así, una inhabilitación a través del Congreso, inhabilitarlo de funciones, se necesita una mayoría calificada. Sí, no estoy 100% segura, pero sí, sí, creo que sí. Ok. ¿Se puede llegar a eso? No. Ya he Y hecho de tus hecho, números. sí, de hecho, ya que estamos hablando de ese tema de las mayorías, eh, no sé, yo escucho a muchas personas que claro, no quieren votar por Keiko Fujimori, por razones que, en fin, yo comprendo, tal vez no comparto, pero las comprendo. Ujú. Pero claro, escucho muchos de los argumentos o de las, digamos, estructuras que se van creando para justificar el voto por Castillo, y la verdad es que me llama mucho la atención, ¿no? Porque también he escuchado a muchas personas decir, no importa, porque si Pedro Castillo trata de hacer algo inconstitucional, lo vacamos, ¿no? Pero para vacar a alguien, a un presidente, se necesitan 87 votos, ¿no? Y si uno suma los 37 votos de Perú Libre, más los de Juntos por el Perú, más los de Somos Perú, por ahí que el Partido Morado, uno nunca sabe, digamos, Ujú. suma los apoyos que ya se están dando por parte de otros partidos a Perú Libre, uno simplemente no llega a esos votos. Entonces, no es tan fácil como, si trata de cerrar el Congreso, lo vacamos. Yo no creo que se lleguen a los votos tan fácilmente, ¿no? Y además creo yo que ellos nos están diciendo abiertamente que no consideran que el Congreso represente un límite a su poder. O sea, una vez que ellos lleguen al poder, quieren cerrar el Congreso. Entonces, es un poco contradictorio, ¿no? Una especie de argumento circular. O sea, Total. el Congreso no puede representar un límite para quienes no creen que el Congreso es un límite. Ahora, el Congreso tiende a desprestigiarse muy rápido, ¿no? Es el órgano que más rápido termina desprestigiándose. Probablemente por 4 o 5, pero jala los 130, ¿no? Yes. Y el gobierno, el ejecutivo tiene maneras populistas de mantenerse popularmente por arriba en las encuestas. O sea, es fácil de prestigiar y lo que hizo Vizcarra, ¿no? Cerrar un Congreso desprestigiado, cuando creo que mirándolo de lejos, el más malo era él, ¿no? Eh, qué te deja, ya para cerrar, qué te deja eh, estas últimas encuestas? ¿Cómo las ves? ¿Cómo ves las últimas tendencias a un Castillo estancado, a una Keiko que remontó lo que no había ganado hace mes y medio? Y hoy día nos encontramos prácticamente en un empate técnico.
¿Cómo ves a la gente? ¿Cómo sientes que ese 10% que aún no ha decidido el voto, para dónde va a ir? ¿Cómo ves la calle? ¿Cómo la sientes? Yo creo que el resultado va a ser muy apretado. No, Ujú. no, no podría decirte con seguridad qué es lo que va a pasar. Yo creo que va a estar bastante, bastante apretado el resultado. Eh, sí creo que si uno analiza las tendencias, uno podría creer que Pedro Castillo efectivamente es estancado y que Keiko ha ido creciendo de a poquitos, pero su tendencia es a crecer. Eh, Esperemos digamos, eso se mantenga durante los próximos días y logre superar a Castillo, pero yo creo que va a ser un resultado bastante apretado y al final va a ser voto a voto, ¿no? Si tuvieras que dejar un mensaje final a quienes todavía no han tomado su decisión de voto, ¿qué les dirías? Bueno, primero lo que yo he venido diciendo desde que nos enteramos de quiénes eran los competidores en esta segunda vuelta, ¿no? Yo creo que lo que representa Perú Libre y Pedro Castillo es el comunismo. Es un sistema totalitario, es un sistema radical, que no cree que los ciudadanos debamos tener libertades, que podamos tomar decisiones respecto a lo que queremos hacer con nuestras vidas. Cree que lo que yo considero es un derecho, ¿no? Que los peruanos pueden trabajar, pueden ahorrar, pueden querer esforzarse para asegurar un mejor futuro para ellos, para sus hijos, para sus nietos. Eso que nosotros creemos que es un derecho, eh, Pedro Castillo cree que es un privilegio. Y un privilegio es algo que el Estado te lo da, y así como te lo da, te lo puede quitar. Entonces yo creo que eso es algo inadmisible. Pedro Castillo representa la ruina del país. Todas las propuestas que él está planteando en su plan de gobierno y que ha ido anunciando en sus mítines y a lo largo de toda la campaña, son propuestas que o ya hemos probado en el pasado o son unas versiones más radicales de lo que ya hemos probado en el pasado. Y la verdad es que basta con ver lo que significó la debacle social y económica de fines de los 80 para saber que no va a funcionar. Eh, pero creo que, claro, hay muchos indecisos también, ¿no? Y creo que es importante entender que el comunismo eh, no cree en la democracia, no cree en la separación de poderes, no cree en el equilibrio ni en los contrapesos de poderes. Ellos han dicho explícitamente que quieren entrar al poder para capturarlo y concentrarlo totalmente. Entonces, estas, estas ideas, ¿no? De que vamos a poder controlarlo, que ha deslindado de la Cerrón, que lo podemos vacar, que no va a tener el apoyo necesario dentro del Congreso, en realidad, digamos, son un poco, no quiero decir ingenuas, ¿no? Pero son tal vez demasiado optimistas. Ujú. Y creo yo que si alguien nos está diciendo explícitamente que quiere tomar el poder para capturarlo y concentrarlo y quedarse en él, no deberíamos darle ni siquiera el beneficio de la duda. Muchísimas gracias, Adriana. Un gusto siempre conversar contigo y bueno, espero que en unos meses volvamos a conversar y estemos de mejor ánimo. ¿Ok? Ojalá, ojalá. Gracias, Bueno, Adriana. Buenas noches.